Bueno, vamos a explicar un poquito cómo funcionan los esquemas, cómo saber leerlos, más o menos. Aquí tenemos un esquema de iPhone 6. A ver. Aquí tenemos un esquema de iPhone 6. La primera página pues es una especie de Power BI. Te dice más o menos dónde está cada componente y demás. Para, digamos, el que no tenga CTW, pues se puede adaptar. Aquí pues está diciendo los voltajes que existen en la placa base, líneas que existen y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en cuando un circuito no enciende, cómo saber si tiene que estar alimentado antes de empezar a leer los voltajes de salida y demás. Bueno, vamos a coger uno de los más comunes. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, si pulsamos control F, aparece lo de buscar. Ponemos aquí PMIC. Siguiente. Hasta que llegamos a este punto que nos dice que es PMIC RF. Este, digamos, es el que alimenta el baseband. Bueno, aquí si vemos, aparecen estas líneas. VBAT, estas líneas no es el voltaje de batería, es VMain. VBAT. Bueno, pues aquí nos está diciendo, primero para empezar, estos voltajes, estos son voltajes de entrada. Pues aquí nos está diciendo que en el pin 22 tendría que tener voltaje similar a la batería. Pin 88, 94 lo mismo, 47 lo mismo, 1 lo mismo. En el pin 92 tiene que tener un voltaje de 1,25 voltaje, esto es un voltaje de referencia, digamos. En el pin 2 tiene que tener 2,75 voltios. En el pin 477 tiene que tener 2,75 también. Y abajo en el 7238 y 85, lo mismo, uno 0,95, otro 2,75. Y más abajo aquí vemos también PPVCC main. Bueno, partiendo de esto, dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Para saber si le está llegando el voltaje tenemos que levantar el PMIC. Pues no. Nos iríamos. Aquí nos está diciendo que, por ejemplo, VBAT S1 está en el pin S1 del PMIC RF. Pues aquí nos iríamos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vale, perdón. Aquí en la línea 22, 88, 94, pues tenemos que medir si le están entrando realmente el voltaje de batería VMain. Bueno, pues nos cogemos por ejemplo aquí en el 22, vamos a ver dónde está, aquí, ¿vale? Miramos el nombre de la línea y vemos que es PPVCC main, lo que estábamos hablando. ¿Cómo sabemos que esto está alimentado? Bueno, pues nos iríamos a los voltajes de los condensadores más cercanos. Por ejemplo, si nos vamos aquí, sabemos que de aquí a aquí hay una línea recta. Comprobaríamos todos estos y así sabríamos que realmente está bien alimentado por VMain el PMIC RF. Ahora, cabe la duda, ¿cómo sabemos que realmente estos voltajes van a salir a alimentar el baseband? Estos voltajes van a salir a alimentar el baseband
si no tiene que estar encendido el ordenador, el teléfono. Bueno, pues partiendo de la base que el PMIC RF está alimentado por VMain. VMain es un voltaje que está presente siempre, es el voltaje que se convierte en Q1403, que pasa de voltaje batería a voltaje principal. Cuando decimos voltaje principal quiere decir que VMain está latente en el circuito para cuando demos power se active y nos saque esta salida. Lo que quiere decir, siempre que un circuito tenga VMain en una de sus patillas, bien por el lateral izquierdo o bien por arriba, que también puede ser, como puede ser el caso del Wi-Fi. A ver. Vamos a ver. U5201. Aquí, como vemos, por la derecha tenemos una serie de líneas. Las que están más gruesas son, digamos, las principales de voltaje. Aquí tenemos 1.35, que esta pasa por este condensador. Esto es un condensador será un condensador de radiofrecuencia. Esto es más bien de acoplo, ya que no son, digamos, de wifi de radiofrecuencia. Pasa por esta bobina. Yo entiendo que por aquí tiene que ser lo mismo, 1.35, pero bueno, eso no estamos seguros. Luego nos vamos aquí arriba y vemos que por aquí, por la patilla 22, tiene que entrar 1.8 voltios por 23-24, voltaje de VMain, ¿vale? Porque cuando es voltaje de batería pone battery solo. VMain, y aquí voltaje VMain, pero estos son los que ya han pasado por todo el sector de radiofrecuencia, ¿vale? Son VMain, pero son un poquito convertidos para los osciloscopios. Bueno, vamos a seguir por donde estábamos. ¿Cómo sabemos que PMIC RF está alimentando baseband? Bueno, pues ya sabemos cómo medir la entrada de voltaje de PMIC RF. Pues ahora vamos a ver si realmente está saliendo el voltaje. Bueno, aquí vemos estas líneas que son gruesas, son las líneas principales de salida, son las que se miden con el multímetro en voltaje continuo. Bueno, pues nos iríamos a la patilla 11 y 16. 11 y 16 tiene que tener 4,5 voltios, estando encendido el teléfono. Vamos a ver, hemos dicho patilla 11 y 16, ¿vale? Bueno, por la patilla 11 y 16, 11 y 16. Bueno, pues aquí vamos a coger más B. Bueno, pues aquí vemos esta bobina. En esta bobina tendrían que existir 4,5 voltios. Si estos 4,5 voltios no están presentes, baseband no va a estar alimentado. En la patilla 82 y 93, y también la 92, vamos a verlo. 82, 93. Bueno, la 92 no viene aquí marcada en el esquema, pero está unida a esa línea. Bueno, 82 y 93 tiene que tener también un voltaje de 4,5 voltios. Bueno, pues nos vamos aquí. Y esta línea que está aquí, en estos, vamos a ver, en esta bobina y en este condensador tiene que existir también 4,5 voltios, estando encendido. 53, 58 tiene que tener 4,5 voltios también. Esto estamos hablando antes de la bobina, ¿vale?
Cuando pasa por la bobina se convierte a 4,5 voltios en el 53-58. Vamos a ver. 53-58. Y aquí arriba en esta bobina. Bueno, pues entonces partiendo de esta base, ya sabemos que aquí tiene que llegar 4,5 voltios. Bueno, ahora como sabemos que porque claro, podemos mirar desde aquí y podemos mirar directamente a baseband, pero el problema es que si a lo mejor la bobina esta está cortada, no funciona, está dando algún problema, pues claro, entonces a lo mejor estamos dando palos de ciego. Nos iríamos al esquema de nuevo y por ejemplo, en el caso de 1116 L2301, L2301 a la salida tiene que tener 0,90 voltios. Bueno, pues nos vamos aquí. L2301 a la salida tiene que tener 0,90 voltios. Con la bobina L3203 exactamente lo mismo. L3204, L3203 a la salida tiene que tener el voltaje que acabamos de hablar, que es el voltaje de 1,25 voltios y así. Bueno, ahora nos vamos por ejemplo a U1700, que es el U2 de iPhone 6. Bueno, pues aquí esto nos está diciendo, por aquí no entra voltaje, son líneas que más bien se miran con osciloscopios y demás, o incluso con Doraemon también se mide, que son los dibujos que te hacen las líneas, pero aquí sabemos que arriba también son entradas, pues en la patilla F3 tiene que tener 1.8 S de RAM, en la patilla F4 tiene que tener PP3V0 Tristar, y en la patilla ACC Power tiene que tener 3,3, lo que quiere decir que este circuito no necesita que el teléfono esté encendido para que empiece a trabajar, porque no es necesario no tiene VCC main, simplemente tiene que llegar voltaje a la batería, porque por aquí digamos entra, por aquí sale, nos vamos a Trickstar, perdón, a ver. Nos vamos a U1401, U1401, aquí como veis A1, B1, D1, C1 tiene un contacto de batería, eso es porque entra por VCC, entra por, vamos a ver, entra desde Tigris, vamos a ver, entra desde Tristar, alimenta Tigris, manda a Q1403, por aquí recibe una línea de activación que hace que este transistor conduzca, y cuando conduce se convierte en PPVCC main, que entra directamente a U1401, es entonces como una especie de bucle. Bueno, ahora ¿cómo podemos saber que estas líneas están presentes? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos A5, B5, D5, C5 y E5, tiene que tener un voltaje de 5 voltios. Pues nos vamos a A5, por ejemplo, de U1401. Era A5.
Pues A5 en este condensador tiene que tener 5 voltios. Vamos a ver. En la línea E3 tiene que tener 1.8 S de RAM. ¿Vale? Pues aquí está 1.8 S de RAM. Entonces lo mediríamos aquí. Y así. Vamos a ver. Vamos a ver otro circuito que podamos comprobar. Por ejemplo, el de Chestnut. Bueno, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Aquí sabemos que en la línea de 1 tiene que estar alimentado por PP VCC main. Eso me da a mí a entender que hasta que yo no le dé el botón de power no van a nacer los siguientes circuitos. Estos son los circuitos que van a alimentar en este caso ITC Touch, el SAG y Backlight, etcétera. Vamos a ver. Espera un segundo. Sí. Bueno, pues una vez que esto está encendido, pues ya sabemos que el teléfono está encendido, pues nos iríamos a, vamos a ver, en este caso en C4 y en E4, tiene que nacer un circuito, tiene que nacer un voltaje, no lo sabemos, pero los que sí podemos medir, que nos vienen aquí marcados, es PPC y V0 en B3, B4. Bueno, pues entonces nos iríamos al Chestnut. Vamos a ver. Vale, aquí está. Hemos dicho B3, B4. Bueno, pues sabemos que en B3, B4 nos vamos a ir a donde esté haciendo contacto con este componente. Bueno, pues aquí en B3, B4, en estos dos condensadores, tienen que existir 6 voltios. Sí o sí, si no, nunca va a estar funcionando o el touch o el backlight, etcétera. E3, E2. Tenemos que tener un voltaje de 5.7, en este caso pone PN 5.7 negativo. Y aquí PP, voltaje positivo, 5.7, voltaje positivo. Bueno, pues entonces en E3, E2, E3, E2, vamos a ver. Aquí tenemos que tener un voltaje de, vamos a ver, 5.7 negativo. Es importante eso para no liarnos. Y así es como se utiliza el esquema en conjunto con Wishing Who, o en este caso ZQW, que es exactamente lo mismo.